¿Cómo lograr un diálogo interno sano? Un diálogo interno saludable que nos permita tener una comunicación sana y eficiente con nosotros mismos para que no nos autoengañemos y para que podamos, desde esta comunicación sana con nosotros, poder relacionarnos con los demás y tener una comunicación sana con los demás. Bueno, para eso vamos a hablar hoy del diálogo interno. Pero antes, una vez más, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido si crees que puede ser de interés para alguien que conozcas. Una vez hecho esto, vamos al lío. Para hablar de esto tendremos que indagar un poquito en qué es el diálogo interno sano, de cuál es el origen de nuestro diálogo interno y también ver un poquito qué afecta a este diálogo interno, que como verás hay varios aspectos que afectan de manera muy determinante, ¿no? Y con todo ello lo que veremos es cómo lograr ese diálogo interno sano y cómo establecer esta comunicación sana y eficaz con uno mismo, ¿no? Hay muchas cosas que intervienen en esto, pero sintéticamente, si vamos a lo más básico, ¿qué es el diálogo interno? El diálogo interno es algo que todos tenemos, es inevitable, o sea, siempre tenemos ese ronroneo, ese parloteo interno que va diciéndonos cosas, ¿no? A menudo cosas que no nos ayudan, otras veces cosas que sí que nos ayudan, ¿no? Pero nosotros evaluamos en base a expectativas que tenemos y juzgamos en base a creencias y nos comparamos en base a modelos, ¿no? Y en esto somos muy vehementes. Realmente tenemos muy poca autocompasión y muy poca autocomprensión con nosotros mismos, ¿no? Y somos muy duros con nosotros mismos. Y es muy importante el diálogo interno para nuestra salud mental. Yo diría para nuestra salud mental y para nuestra salud física también, ¿no? Porque nuestra salud mental se somatiza en nuestro físico también, ¿no? Muchas enfermedades provienen de esta somatización, ¿no? Y sobre todo es muy importante también para nuestra propia felicidad, ¿no? Para poder trabajar esa tranquilidad interna y esta sensación de paz y de tranquilidad que todos anhelamos, ¿no? Así que ya ves que es muy importante trabajarlo y revisarlo y cambiarlo si no es como debería de ser, porque al final el diálogo interno lo que nos habla es de este parloteo que nos hacemos nosotros respecto a lo que sucede ahí fuera, y con lo que sucede ahí fuera yo me digo algo aquí dentro, y aquí dentro hay un director de cine y un guionista que está creando constantemente y que se está montando unas películas descomunales, ¿no? Y a ti te pasa igual, seguro. Con lo cual, fíjate que ya lo hablábamos en el otro vídeo, ¿no? Que ante el mismo estímulo, dos personas distintas tendrán dos interpretaciones distintas de aquello que está sucediendo, ¿no? En función de su propia experiencia vital, de sus creencias y demás, pero igual que tendrán dos interpretaciones distintas de lo que está sucediendo, tendrán dos reacciones distintas ante lo que está sucediendo. Y todo esto tiene mucho que ver con lo que yo me digo aquí dentro, ¿no? La clave está en cómo estoy filtrando ya la información y qué especie de parloteo interno desarrollo, que es el que me hace luego sentir y actuar de una cierta manera, ¿no? La clave de lo que sientes está siempre en esta parte del diálogo interno, en lo que te dices, ¿no? Y por consecuencia está ahí la clave también de tus actos y de las consecuencias de estos actos, ¿no? Ahí está la clave, entre otras cosas, de tu salud mental, tu salud física y tu felicidad, como te decía, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso que crea mi mente, ¿no? ¿De dónde viene ese diálogo interno que crea el guionista que tengo aquí dentro, ¿no? Nosotros evaluamos y juzgamos y comparamos, como te decía, evaluamos en base a expectativas y juzgamos en base a creencias y nos comparamos en base a modelos. Entonces debemos ver estos tres bloques un poquito de expectativas, creencias y modelos, cómo los tenemos nosotros instalados en nuestro cerebro, ¿no? Porque el origen de nuestras expectativas, vamos paso por paso. ¿Qué son las expectativas? Una expectativa es algo que yo espero que ocurra en un cierto tiempo y de una cierta manera, y tengo la percepción o la certeza de que eso va a ocurrir así, y cuando eso no ocurre así se me rompen las expectativas, ¿no? Es una fantasía al final, fíjate que es una fantasía de lo que yo creo que debería ocurrir, ¿no? Y este creo que debería ocurrir está basado en mis propias creencias que me hacen pensar en lo que debería pasar, y está bien tener expectativas, siempre que sean razonables, pero el ser humano es especialista en poner expectativas, sin duda, o sea, no hay ser humano que no se ponga expectativas, pero que sean expectativas siempre exageradas. No sé por qué los seres humanos tenemos esta tendencia de poner expectativas siempre exageradas, tanto para bien como para mal, ¿eh? Somos especialistas en autoengañarnos mucho y en poner muchas expectativas, tanto si son buenas como si no son tan buenas, pero siempre exageradas, ¿no? Nos cuesta mucho ser realista, ¿no? Siempre esperamos o mucho más o mucho menos de aquello que acaba ocurriendo. Fíjate que al final la realidad casi nunca acaba siendo igual a la fantasía que tú tenías de aquello que tú crees que iba a ocurrir, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. Y esto es el origen de mucha frustración y de muchas decepciones, ¿no? Porque realmente nos pasamos el día gestionando esta frustración de expectativas que nos habíamos hecho en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En lo que alguien dice, en lo que tendré en mi trabajo, en lo que pasa en mi abundancia, en mi salud, ¿no? Cualquier cosa.
Con lo cual la gestión de las expectativas va a ser una pieza fundamental. Primero la conciencia de que hay estas expectativas, darse cuenta de que tenemos estas expectativas y luego saber gestionarlas para matizarlas un poco, para que no sean tan dramáticas si son malas o tan optimistas si son buenas, ¿no? Generalmente, como te digo, nos cuesta mucho ser objetivos ahí, ¿no? Igual que te decía de las expectativas, la otra parte está en esta parte que te decía de los modelos, ¿no? Nos comparamos en base a modelos. Y en base a estos modelos, pues tenemos este también parloteo interno que nos juzga y nos dice lo que deberíamos de ser, de hacer, de tener, ¿no? Y estos modelos básicamente son modelos familiares, ¿no? De lo que hemos visto de nuestra propia familia, o modelos socioculturales, ¿no? De lo que vemos en redes sociales, lo que ocurre con nuestros vecinos, con la gente con la que convivimos y demás, ¿no? Y esta especie de imitación, esta especie de comparación es algo que no es nada sano. O sea, al final hay una frase que a mí me gusta mucho, que no sé ni de quién es, pero que dice que naciste original, no mueras copia, ¿no? Que realmente el inspirarse en modelos está muy bien, pero el perseguir modelos nos puede llevar a un lugar muy enfermizo, ¿no? Y al final tienes que analizar un poco para qué persigues estos modelos, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás? Muchas veces vemos el modelo que nos gusta, pero no vemos o no queremos ver cuál es el precio que paga ese modelo por estar ahí, ¿no? Que el precio siempre se paga un precio, ¿no? Y muchas veces queremos el modelo, pero no queremos pagar ese precio, ¿no? Todo el mundo quiere abdominales, pero nadie quiere ir al gimnasio, ¿no? Un poco. Entonces, estos modelos, que para mí es fundamental que revisemos, tenemos que tener muy claros para qué los queremos. Si tenemos modelos, como te decía, para inspirarnos, está muy bien, pero no tenemos que compararnos nunca. Sí que hay que compararse solo con una persona. O sea, es muy importante que te compares solo contigo para poder evaluar tu propia evolución. Y con que estés un poquito más allá de donde estabas hace un día o hace una semana, ya vas por buen camino. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección, que vayas hacia donde quieres ir, porque eso quiere decir que vas a llegar un día u otro, ¿no? Pero el compararnos con los demás, que esto a día de hoy está muy presente, especialmente a través de las redes sociales, nos hace muchísimo daño muchas veces, ¿no? Lo dicho, hemos dicho expectativas, hemos dicho modelos, todo esto nos genera muchas veces mucho autoboicot, ¿no? Nos limita, nos hace daño, nos merma nuestra autoestima y nos genera mucha toxicidad, pero la buena noticia es que podemos cambiar todo esto, ¿no? A través de la conciencia, de darnos cuenta de que esto sucede y de trabajarlo, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo tener un buen diálogo interno? Pues te voy a dar algunas pistas de cómo trabajarlo, ¿no? Primero, para identificar dónde tienes un diálogo interno tóxico, negativo contigo, lo ideal sería que analices qué te pone de mal humor, ¿no? O qué te entristece, qué te enfada, ¿no? Porque ahí verás que te dices cosas y esas cosas que te dices son las que te ponen de mal humor, te entristecen y te enfadan. El diálogo interno, basado en esto que te decía de expectativas, modelos y demás, es el que te pone de mal humor, te entristece o te enfada. Entonces, ahí donde veas que tú tienes un problema, que tienes este diálogo interno tóxico, es donde tienes que ir a trabajarlo, porque al final, cuando tú tienes un problema, si le añades un mal diálogo interno, ya tienes dos problemas. El problema que tenías y el del diálogo interno que te has generado. Y el segundo muchas veces es mucho peor que el primero, porque desde este diálogo interno es muy difícil salir del problema, ¿no? Así que tenemos que eliminar este diálogo interno para gestionar eficazmente el problema real que tenemos, ¿no? Y la clave para trabajar nuestro diálogo interno siempre está basada en distanciarnos de este diálogo interno, aprender a pillarnos cada vez que estamos pensando de manera negativa en cualquier ámbito de la vida, para darnos cuenta de que nosotros no somos eso es un pensamiento. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, me ayuda el hecho de ponerle un nombre a este parloteo interno, ¿no? Por ejemplo, la cacatúa o el loro o la loca da igual. La idea es que si tú te pones un nombre a esta voz, cada vez que identificas que esa voz aparece de nuevo, ese pensamiento alrededor de ese diálogo interno, puedes decir, hombre, ya está aquí otra vez la loca al quinto. Y poniendo este nombre lo disocias de ti mismo, de ti misma, ¿no? Y ya sabes que tienes esta parte de que tú no eres eso. Eso es un pensamiento que está ahí, que tal como llega, lo dejas pasar y relativizas, ¿no? Y poquito a poco, ejercitando esto de manera consistente, permanente, vas modelando tu diálogo interno, ¿no? Pero como te digo, es indispensable poder gestionar este diálogo interno de manera correcta, porque si no nos va a generar muchísimos problemas en nuestra vida, ¿no? Te he hablado antes de dos pilares, que son las expectativas y los modelos, pero hay un tercer pilar, que son las creencias, ¿no? Estas creencias que son bajo las que filtramos nuestra realidad también. Creencias básicamente pues son todos estos. Una creencia es un pensamiento al que yo le doy valor de verdad absoluta, ¿no? Y le doy valor de verdad absoluta porque lo he aprendido así. Me he creído que como esto ha sido así, esto seguirá siendo así, que como esto me lo dijo alguien que tiene autoridad, pues esto es así, ¿no? Y las creencias ya se nos instalan desde pequeños por nuestros propios referentes, padres y maestros especialmente, por nuestra propia experiencia de vida, que la experiencia nos genera creencia y la creencia nos genera a la vez experiencia, ¿no? Es como un ciclo vicioso. He dicho, las
la educación, las propias experiencias de vida y luego el contexto sociocultural en el que nacemos y nos educamos, ¿no? Porque el contexto también marca mucho ese modelo de creencias de lo que dice la sociedad en lo que estoy, que tengo que pensar, decir o hacer acerca de, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en Detroit que en Tánger, que en Casablanca o que en París, ¿no? Cada uno en función, incluso creencias acerca de la comida, ya no digamos acerca de la religión o de la mujer o de muchas cosas, ¿no? Te cambian en función de ese contexto sociocultural en el que estás y también te incide en este diálogo interno, ¿no? Entonces, poder ser capaz de irse construyendo a uno mismo, a una misma, separándose de todo esto, nos va a facilitar mucho la vida y nos va a ayudar a poder ser mucho más felices, ¿no? Debemos lograr establecer este diálogo interno sano con nosotros mismos. Y una vez que tenemos este diálogo interno sano, incluso le podemos dar una vuelta de tuerca más y convertir este diálogo interno sano en un diálogo interno empoderante, porque nosotros podemos aprovechar esto también para que este diálogo interno no solo no nos diga cosas malas, sino que nos empiece a decir cosas buenas y bonitas, ¿no? Trabajando pues nuestra autoestima y desarrollando pues toda esta parte de autoconfianza y de autoconcepto que podamos tener sobre nosotros mismos, ¿no? Así que hasta aquí el vídeo de hoy de cómo explicarte cómo lograr este diálogo interno sano. Espero que te haya gustado, que te sirva y compártelo con personas a las que creas que les pueda gustar y servir. Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana. Chao.